Bueno, entonces arranquemos. La idea es conmemorar los 20 años de trabajo de Colombia Diversa, pensando en las principales transformaciones sociales, culturales, políticas y legales que se han dado en los últimos 20 años en Colombia para construir la Colombia Diversa, no la organización Colombia Diversa, sino la Colombia Diversa. Y en ese entendido, pues hemos pensado, creído firmemente además y apostado como una estrategia de construcción colectiva. Es decir, esto no lo hizo Colombia Diversa porque sería imposible. Esto lo han hecho muchos, muchas, y por eso son 20 años de logros que tenemos que celebrar todas las personas, no solamente una organización. E incluso de esta celebración hacen parte aliados del gobierno nacional, el gobierno local, en gobiernos locales, en el legislativo, por supuesto, con todas las obstáculos que hemos enfrentado, pero por supuesto que hemos tenido alianzas allí y pues la que más se destaca pues el sistema judicial, tanto a nivel nacional, local, pero también regional, ¿no? E incluso en el sistema internacional de derechos humanos. Entonces voy a empezar con lo más general, entonces voy a empezar con Verdis. Siempre hemos dicho que, y hemos documentado y hemos hecho investigaciones que muestran los obstáculos de lesbianas, gays, bisexuales, personas trans y otras frente al acceso a la justicia. ¿Cuáles son esos obstáculos que enfrentamos para acceder a la justicia? Porque una cosa es el reconocimiento formal y otra es lograr hacer efectivos esos derechos. Y quisiera, al final de tu respuesta, en particular con una población que hemos tenido últimamente en consulta en Colombia Diversa, en los programas de la alcaldía, por supuesto, y una población bien representativa dentro de la población migrante, que es la población trans. ¿Cuáles serían específicamente los obstáculos que enfrentan personas migrantes LGBTIQ+ en Colombia? ¿Esa era la general? Hablar de obstáculos es reconocer además la situación estructural que tenemos tan compleja para acceder a la justicia, y creo que sobrepasa muchas veces el tema de la orientación y la identidad de género. Entonces hay que reconocer que hay un problema estructural, pero que subyace a eso obviamente unos obstáculos específicos que hay para las personas LGBT. Y es uno, que el acceso de las personas, o el fácil acceso a los sistemas de justicia. No hay jueces en todos los municipios, hay que asumir los costos de traslado, y cuando hablamos de personas LGBT, que hablamos de personas tradicionalmente rechazadas y excluidas, por lo tanto con menor posibilidad de acceso a posibilidades socioeconómicas, pues es aún más costoso acudir a los procesos judiciales, pero adicionalmente hay una mayor desconfianza tanto de las personas contra la institución, pero además en la institucionalidad hay un prejuicio instalado, lamentablemente, no en todos, pero sí es algo mayoritario, en el que se sospecha de la legitimidad de las reclamaciones de derechos que tienen las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans. Es como, ¿será que sí? Hoy estás como molestando, ¿sí? Entonces como que siempre sospechamos de eso, y eso va de la mano con que, a pesar de que tenemos más de 200 sentencias a la fecha de la Corte Constitucional que reconocen los derechos de las personas LGBT en distintos ámbitos, aún se cree que esas sentencias pueden no ser tan aplicables a este caso, ¿sí? Entonces como que entender, interiorizar y realmente aplicar desde una interpretación amplia y humanista el derecho todavía nos está costando. Seguimos interpretando desde la sospecha, desde la restricción, y tal vez esto necesita un caso distinto. Tal vez aquí necesitamos una reglamentación distinta. Y a mí me gusta hacer mucho énfasis en que algo que hay que destacar de todas las sentencias de la Corte Constitucional es que en ninguna estamos creando derecho nuevo. Estamos diciendo, mire, esa ley que usted venía aplicando hace 50 años es la misma, aplíquesela a una persona independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Y eso todavía nos cuesta. Yo como así resumiría los obstáculos. Frente a la pregunta sobre los migrantes y las personas migrantes, esa es un poco más complicada. Sobre todo porque creo que no tenemos todavía en Colombia la sensibilidad para entender lo que implica migrar en general. Y la migración LGBT apenas creo que está asomándose por una ventanita para que la analicemos. Hemos tenido un ejercicio que muchos celebramos, y fue el reconocimiento de la posibilidad de las personas transmigrantes de identificarse
al momento de regularizar su estancia en Colombia. No obstante, hay que celebrar eso. Tenemos que también reconocer que fue un proceso que no propiamente facilitó la regularización migratoria de las personas trans. Hizo visible que hay personas trans que migran y eso es valioso, pero también encareció mucho la regularización migratoria, porque estableció una tarifa notarial para esto, tenía que ser por escritura pública, era una escritura pública que requería tener una documentación previa, que no fue tan posible conseguir, entonces las personas tenían que registrarse para tener el PPT, que es el permiso de protección temporal, y sacarlo antes para que se les reconociera ahí. Si no, entonces lo sacaban así con su identidad de su país originario, y en ese caso, para después reconocerle de nuevo, tenían que hacer igual la escritura, pero después pagar una duplicidad de ese permiso. Entonces realmente terminó generando unos obstáculos mayores, y creemos que eso también se debe a que, claro, no nos hemos pensado en la migración LGBT. Y esto aprende a las personas trans que nos podemos enfocar generalmente en el reconocimiento identitario y de ahí pues el acceso a todos los sistemas de protección que tiene el Estado colombiano. Pero también cuando hablamos de personas lesbianas, gay, especialmente en el ámbito familiar, esa es una deuda que en mi concepto aún está pendiente. No nos estamos pensando en la migración en familia. Y cuando generalmente las personas migrantes LGBT vienen de países que no han tenido reconocimientos, llegan aquí a un país que en principio tenemos una amplia gama de reconocimientos que no es posible aplicarlos. Y eso es una deuda pendiente, no solamente en Colombia, sino que yo me atrevería a pensar que en el sistema universal general de derechos, porque tenemos que entender que no podemos aplicar una extraterritorialidad de la discriminación del país de origen en Colombia o en los países a los que llegan cuando allí sí tienen reconocimientos. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en Colombia para las personas migrantes venezolanas que lamentablemente en el vecino país no hay un reconocimiento, ellas vienen acá y tienen que cargar con esa carencia de derechos que tenían en Venezuela en Colombia. Okay. Si uno migra, carga el desconocimiento de derechos de su país de origen. Lamentablemente, al momento sí. Pero eso es una norma internacional, ¿o eso es sí, el derecho internacional privado dice que el Estado civil lo regula el país de origen. Okay. O sea, ahora volvemos más en detalle sobre eso porque es bien interesante. Las salidas que tiene, porque es como no podemos entonces hacer nada. Si uno carga, entonces no hay nada que hacer y resulta que sí se puede hacer algo, pero esa es en la segunda parte. Bueno, vamos a continuar con Lina porque Beatriz hizo una afirmación categórica que fue la siguiente: como no le estamos pidiendo a ni a los jueces ni a la legislación colombiana que cree nuevos derechos, ni que cree nueva legislación, sino que aplique el mismo. No sé si esa afirmación es aplicable a las personas trans y no binarias, o si se necesitan, cuáles son los desafíos de reconocimiento de derechos a las personas trans y no binarias, si se requieren de normas nuevas, si se pueden aplicar otras, si son las dos cosas a la vez. Pues comparto la apreciación que hace la compañera. No estamos, y eso creo que también lo dejó claro el tema de la ley integral trans, el proyecto de ley, y es que nosotros no estamos solicitando derechos nuevos ni crear un ordenamiento jurídico especial para las personas trans, pero sí es necesario actualizar el ordenamiento jurídico a partir pues, de estas necesidades que la Corte en distintas sentencias y hace más de una década ha venido reconociendo, que existe una vulneración a los derechos de las personas trans y que el Estado debe crear los mecanismos para poder garantizarlos. De alguna otra manera estas sentencias y estos pronunciamientos de la Corte han ayudado a actualizar una parte de la normatividad, incluso hoy en día parte de esa actualización implica involucrar los enfoques diferenciales, los enfoques de diversidad sexual y de género, pero estos resultan insuficientes porque operativizar esos enfoques implica también crear procesos educativos que permitan a los operadores tanto de la justicia como operadores de salud poder operativizar estos enfoques. También implica producir conocimiento alrededor de eso y actualizar los sistemas de información para poder garantizar, ¿no? O sea, visibilizar a una población
que no ha podido ser visible. Entonces, no es necesario crear un ordenamiento jurídico diferente o especial, pero sí es necesario actualizar la normatividad que tenemos e involucrar de manera más específica, nombrando a la población trans en ella. Okay. ¿Y algunos ejemplos? Por ejemplo, tenemos el sistema de salud. En el sistema de salud tenemos, aunque existe expedida normatividad en relación a poder actualizar las historias clínicas que manejan las IPS con diferenciar el sexo asignado al nacer y la identidad de género y dentro de ella la T, pues vemos que los sistemas de información aún todavía no capturan la población trans en ella, o que las IPS todavía no han avanzado en la actualización de esas historias clínicas, por lo que para nosotros nos es difícil y genera unas brechas en el acceso a ciertos servicios de salud cuando tenemos identificado el NB, la T, o hemos hecho cambio del componente sexo en nuestro documento. Tenemos brechas o dificultades para acceder a ciertos servicios que tienen que ver con las especificidades corporales. Okay. ¿Otro ejemplo? Otro ejemplo puede ser también en términos también del acceso a la justicia. Creo que ahí también hay dificultades en términos, por ejemplo, hoy también de víctimas, ¿no? De poder identificar y las dificultades que hay para poder identificar a las personas no solamente trans sino LGTB, ¿no? Y el tipo de violencia también que sufren. Entonces para las personas trans y no binarias son los mismos derechos, o sea, también tienen derechos a tener una identidad como los tenemos las personas que no somos trans, también tienen derecho a acceder a la salud con un protocolo y con un sistema de salud que les reconozca como se hace en el caso de las personas que no somos trans, también tienen derecho a que sean registrados en sistemas de registro de violencia y de víctimas como lo somos las personas que no somos, no es un sistema. No son derechos nuevos, son los mismos derechos que todavía no han sido materializados en los sistemas de atención en Colombia frente a los distintos derechos. Podría ser una conclusión. Perfecto. Bueno, David, esa operacionalización de esos derechos generalmente no está en manos de las entidades locales, en manos del gobierno nacional y de los gobiernos locales, es decir, en el Ejecutivo. Bogotá tiene una historia de más de 15 años sostenidos desde el 2006 de políticas públicas para las personas LGBTIQ+, y de operacionalizar estos derechos. Incluso ha habido también programas para personas migrantes y para cubrir estos costos que no tienen las personas transmigrantes para su identificación, que de hecho desde Colombia Diversa hemos dicho muchas veces que ese trámite es para poblaciones que están en condiciones de vulnerabilidad, debe ser gratis. O sea, simplemente no debe tener un costo, ese costo no lo debe tener que asumir ni la alcaldía ni la cooperación internacional, eso se hace porque pues de alguna manera hay que resolverlo, pero en realidad la registraduría debería pensar en la gratuidad de este tipo de derechos, de acceso al derecho. Entonces, 20 años sostenidos de política pública en Bogotá, podemos hablar de algún impacto, de aprendizajes, de qué podemos hacer en otras ciudades de América Latina y del mundo para aprender de Bogotá y su política LGBTIQ+. Sí. No, apenas empiezas. Bueno, tres cosas. Una, no nos pusimos de acuerdo para uniformarnos, ¿no? Sí, el azul era. Sí. Lo segundo es que en Bogotá hablamos de política LGBTI. Y si quieren ahorita podemos ahondar un poquito en las razones por las cuales defendemos a rajatabla eso. Y tres, es que desde la política pública LGBTI de Bogotá hablamos de tres grandes logros. Lo resumimos en la piedra, en el papel y en la idea. Como piedra, papel o tijera, pero en vez de tijera, idea. Decimos que en la piedra porque acá en Bogotá, y uno va a hacer la comparación con muchos otros lugares del mundo, tenemos una oferta institucional hecha edificio, o sea, construida, es sólida,
no es algo solamente discursivo, son acciones concretas con unos procesos, con más de 200 personas contratadas exclusivamente para los temas LGBT en la alcaldía de Bogotá. En realidad estamos en todas las 20 localidades, tenemos unos trabajos incluso con la localidad de Sumapaz, que es 100% rural y que se cree, digamos, que allí no hay muchos de los temas relacionados con la diversidad, pero allá estamos presentes. Y tenemos en este momento 5 casas LGBTI, una casa que se llama Casa de Todas, que es para mujeres en actividades sexuales pagadas. Tenemos toda la estrategia de casa refugio, también para dado caso donde haya vulneraciones directas o riesgo a la vida de las personas. Tenemos todos los centros Felicidad y también las manzanas del cuidado, donde hay unos énfasis en población LGBTI. Y además de eso, algo que a mí me enorgullece mucho, y es el Castillo de las Artes, que es un lugar que se le quita a las mafias, al proxenetismo, a la explotación sexual, y se le entrega al arte y a la cultura, y es un lugar de formación para personas migrantes, para personas en habitabilidad de calle, y especialmente para personas trans, y en actividades sexuales pagadas. Esa es la piedra, o sea, eso sí existe. Nosotros hablábamos, por ejemplo, que ciudades como Sao Paulo, como Río, Barcelona, no tienen una casa. Nosotros acá tenemos 5, y si sumamos los otros 2 espacios serían unas 7 casas, y estamos proyectando crear otras 2 nuevas en esta administración. Ahí está el papel, que es el segundo, y el segundo bloque tiene que ver con una normativa muy juiciosa que hace que esta política pública, independientemente de quien llegue al poder, es de obligatorio cumplimiento. En el 2020 hicimos la evaluación, en el 2021 la reformulamos, pasó por todo el ciclo de la política pública y se definieron unos compromisos que son de obligatorio cumplimiento hasta 2032. O sea, como mínimo ya está presupuesto, responsabilidades y acciones concretas establecidas hasta 2032. Y nadie, independientemente de quién llegue, puede decir que no. Y ese papel se ha venido acompañando con cambios en la normatividad. Hemos tratado de incidir también, no quedarnos solamente en lo que se puede hacer desde el Ejecutivo de lo local, sino tratar de incidir en el gobierno nacional, de incidir en otros espacios, como por ejemplo la pelea que todavía no lo hemos logrado, pero que algún día espero que se logre, es que podamos generar un equipo jurídico que represente a las víctimas de discriminación por orientación sexual y identidad de género. Gracias. Por ejemplo, si una mujer lesbiana ahora es víctima de violencia, ¿puede seguir la ruta que hay para las mujeres sí. en Bogotá? Sí, y ahí pueden tener incluso representación jurídica por la Secretaría de la Mujer. En Bogotá tenemos 2 equipos de representación jurídica, el de mujeres, que está cobijado por 5 leyes de la República, violencia de género, ataques con ácido, Rosa Elvira Celi, etc., y animales. Se pueden hacer representaciones desde el IEPRIO para animales víctimas de maltrato animal, pero no se puede para hombres gays, bisexuales o trans. Y eso es muy grave, y por lo tanto nosotros hemos insistido mucho. ¿Y los hombres que no son trans y o que son heterosexuales? No hay forma de hacer una pero es una lucha conjunta. Es una lucha conjunta. Ok, interesante. Ahí hay un tema, y es que la representación, lo que podemos llegar nosotros como país hasta el momento, cualquier ente territorial, creo que Bogotá es el más sólido en eso, es en acompañar y asesorar a la persona. Mire, vamos con el equipo psicológico, el jurídico, ponemos la denuncia, cómo vas, cómo va el proceso, mira, estamos indagando, presenta así tus argumentos. Pero ir a la audiencia y decir yo soy el abogado o la abogada que representa a tal persona, no lo podemos hacer. Legalmente no lo podemos hacer. Por eso incidimos para que se cambiara un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo, se logró, ahí quedó el artículo 16 del Plan Nacional de Desarrollo, y seguimos pedaleando para que se materialice ya ahora con presupuesto. Y cierro diciendo que lo último es la idea, y nosotros sí hemos visto cambios muy, muy contundentes en los imaginarios y en la forma en la que se hace énfasis en que en Bogotá se puede hacer. O sea, acá la gente sigue llegando de todos los rincones del país para poder hacer sus tránsitos, para poder trabajar, para poder formar una familia, para poder vivir con muchas más condiciones de cultura, digamos, del cambio cultural, de la lógica de respeto a la diversidad, que en muchos otros rincones de Colombia y del mundo entero. Muchas gracias. Bueno, quedamos en punta con con el tema de que uno carga la nacionalidad
y los derechos reconocidos allá. Entonces, si yo soy de Honduras y llego a Colombia con una pareja, Honduras cambia por cualquier país de la región. El Estado civil. El Estado civil se carga, yo soy de Honduras, o de Nicaragua, o de Venezuela, o de Bolivia, y llego a este país con mi pareja y con mis hijos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa incluso en una ciudad como Bogotá? Porque muchas veces lo que hacen organizaciones como Colombia Diversa es, si no hay una oferta institucional suficiente o hay todavía vacíos y desafíos, pues nosotros desde las organizaciones sociales que prestamos servicios legales acompañamos algunos casos. En el caso de Colombia Diversa, pues no tenemos capacidad para todos los casos que nos llegan, pero escogemos algunos que puedan ayudar a cambiar las cosas que ni siquiera todavía están en el papel, y mucho menos en la piedra. Entonces, ¿cuáles son esos casos tipo que hemos recibido en Colombia Diversa en el caso de población, de familias migrantes y cómo se han podido resolver y qué otros desafíos quedan? Bueno, voy a empezar por los desafíos, para terminar lo más chévere, que es lo que hemos logrado. Los desafíos, creo que hay un desafío y es justamente movilizar algún tipo de herramienta de acuerdo entre estados que permitan que los reconocimientos que se logran en un país sean llevados a otro, ¿sí? Una de las grandes preguntas que tenemos hoy día es si yo soy una persona trans que en Colombia logró identificarse como se autorreconoce en el PPT, si quiere de aquí, no quedarse en Colombia sino seguir a otro país, ¿cómo se va a identificar? ¿Con ese PPT que tiene solo validez nacional? O una vez construya su identidad acá, al querer seguirse movilizando va a tener que volver a su identidad anterior, porque no es reconocida. Eso creo que es un reto en general que tenemos para negociar entre estados, porque sería muy triste, y me parece a mí una tragedia, tener que renunciar a la identidad que he construido para poder volverme a migrar, ¿sí? Wow. El derecho a la movilidad es un derecho humano, ¿sí? Y las personas migrantes no deberían cargar, más allá de con todo lo que tienen que dejar y con la situación en general que es moverse y cambiar de todo, con este tipo de situaciones jurídicas que lo que hacen realmente es limitarles y restringirles su posibilidad de ser. Entonces creo que eso es un dilema. Es un dilema cuando familias completamente extranjeras llegan a Colombia y cómo ellas pueden constituir y pedir su reconocimiento como familia. Y ahí voy enlazándome a los casos que hemos acompañado. Entonces, por ejemplo, personas que vienen de Honduras o cualquier otro país, pero para seguir la cuerda, son 2 mujeres o 2 hombres que han tenido sus hijos en Honduras, vienen acá y dicen, oh, en Colombia hay matrimonio, oh, en Colombia hay unión marital de hecho, aquí sí vamos a ser reconocidos. Si llegan y dicen, no, pero somos hondureños, ay no, esto aplica para colombianos. Y ahí tenemos dificultades, digamos. Yo creo que un reto está en cómo Colombia, en el ejercicio de su autonomía como Estado-nación, puede decir, a pesar de que vengan de otro país, para que regulen su situación en el país y quedándose en Colombia, yo les voy a dar una posibilidad de ese reconocimiento. Eso está pendiente. ¿Y si son binacionales? Ahí ya viene la parte más chévere. Con una hondureña. Bueno, creo que ahí sí tenemos opciones y hemos ido avanzándolas también con el litigio de Colombia Diversa. Entonces, siempre y cuando sea una pareja o una familia binacional que tenga a una de sus integrantes colombiana, sí podemos pedir que se aplique la legislación colombiana, ¿sí? De una manera directa. El artículo 100 de nuestra Constitución dice que toda persona extranjera que llegue a Colombia va a tener los mismos derechos. Eso, en el Estado civil, como les venía contando, tenemos unos problemas de aplicación, pero en principio tenemos el marco garantista que nos lo permitiría pelear, por lo menos, o reclamar mejor, para que no suene tan guerrerista. Pero sí lo podremos debatir, sobre todo para poder ser, que yo creo que es lo que todas y todos queremos, ser nosotros mismos. Sí. Y entonces, en el caso de las familias binacionales, sí hemos además acompañado un par de casos en los que la pareja es una persona tiene la nacionalidad colombiana, la otra no, y han tenido hijos en el exterior, en un país donde no les ha reconocido derechos ni como familia, y obviamente a estos hijos no les han reconocido su doble filiación, en ambos casos materna. En ambos hemos logrado que en Colombia, cuando ellas migran a Colombia, se les reconozca la nacionalidad a su hijo, que es colombiano. Porque además, al ser una de las madres colombianas, pues tienen derecho, como hijos de colombianas, a tener la nacionalidad. ¿Y tendrían doble nacionalidad? Tendrían doble nacionalidad. Entonces, en estos casos, uno de los grandes debates que se tenía es que cuando tú has nacido en el extranjero, en Colombia se registra a estos niños a partir del documento antecedente, que sería el registro civil extranjero. ¿Cuál es el problema? Cuando uno viene de un país que no ha reconocido derechos, pues va a venir solo con una maternidad.
O sea, con una mamá. Con una mamá. Y la otra pues no es nadie. Que es la colombiana en este caso. En ambos casos casualmente eran las colombianas las que no habían gestado. Generalmente a la persona que gesta es la primera que se reconoce en el registro, porque hay un certificado médico que dice quién es la gestante y el hijo, hija, hije que tuvo. Entonces, a partir de allí lo que hicimos fue reclamarle al Estado que siendo nacionales colombianas, como no iban a poder disfrutar de los derechos reconocidos por el Estado colombiano, además desde el 2015 para acá, en particular frente a niños, niñas y niñas, hemos logrado que en Colombia se reconozcan que las parejas del mismo sexo tienen hijos, que eso era algo como que nadie se lo creía. Entonces sí, tienen hijos. Y a partir de eso, entonces por lo tanto en los registros los niños tienen que aparecer con la conformación de su familia. Tienen hijos, todos tenemos un montón de configuración de parejas. La evolución de la sociedad ha sido impresionante y todas las personas que quieren pueden tener hijos. La forma, el mecanismo reproductivo podrá variar, pero pueden tener hijos. Y eso no está restringido porque hay otra idea, ¿no? Y aquí no sé si me estoy saliendo, pero el derecho no construye la realidad. La realidad es la que viene a modificar el derecho, ¿sí? Entonces, cuando en Colombia se están haciendo los reconocimientos de familias, de hijos, no es que, ahora sí aparecieron, ¿sí? La ley los creó. No, ya estaban, las familias ya están, llevan muchos años viviendo, teniendo hijos. Lo que está haciendo la ley es realmente protegerles, porque antes de esto no estaban siendo protegidas. Pero la realidad existe. Entonces, vuelvo ahora hacia el caso. Entonces, con estos hijos hemos logrado que en Colombia, así no tengan, así ese registro de origen no tenga la otra maternidad, se reconozca con la declaración de voluntad de las dos madres y por lo tanto tengan el registro civil colombiano, en el registro civil colombiano tengan la doble filiación. Y eso ha sido algo muy valioso porque además permite que si incluso las parejas se han separado y migran solo una mamá con su hijo o un papá con su hijo, pues aquí puedan darle la protección que merecen como hijos de colombianos y sean reconocidos en plenitud su ciudadanía. Eso es muy importante para aquellos movimientos que defienden los derechos de los niños y las niñas, que es tan valioso ese movimiento, que realmente aquí había unos problemas graves con niños y niñas de parejas binacionales, y es que esta mujer colombiana que no era reconocida en el registro civil de este niño, no podía ir al centro de salud a que le pusieran las vacunas porque no la reconocían como tutora ni como madre, no podía ir a recibir los informes del colegio porque no era reconocida, pues porque no aparecía en el registro civil. Entonces, aquellas que luchan por los derechos de los niños aquí tienen un muy importante problema para resolver y que nos acompañen en este trabajo. Si vamos a defender los derechos de niños, niñas y adolescentes, pues defendamos los de todos los niños, niñas y adolescentes, no solamente los de las parejas heterosexuales. Además que casualmente son niños que aquí nadie se pregunta su orientación sexual o su identidad de género, pero sí están siendo víctimas de ese prejuicio. Claro. Por su familia, no por ellos mismos, pero sí están siendo segregados, desplazados, rechazados, negándose los derechos fundamentales. Una de estas parejas que acompañamos a su hijo estaba en riesgo de declararlo en abandono porque estaba con la mamá que no aparece en el registro del país de origen. Estando con la mamá. Estando con su mamá. O sea, aquí llegaron a tener en riesgo que le declararan a esa niña en abandono, en orfandad. Es gravísimo. Bueno. Lina, yo vuelvo al tema de aplicar los mismos procedimientos y los mismos derechos, porque es que en el caso de las personas transmigrantes lo que se hizo de muy buena fe, en realidad, fue como, bueno, como ya hay unos derechos aquí en Colombia de reconocimiento de la identidad para todo el mundo, no, es que la identidad es un derecho para todo el mundo, no solo para las personas trans, bueno, hay un procedimiento, entonces apliquemos el mismo procedimiento a las personas trans que vienen de fuera y resulta que ese procedimiento el mismo no se les podía aplicar porque había unas condiciones que no cumplían, por ejemplo, tener un documento de identidad. ¿Por qué? Porque se les perdió, porque en Venezuela no había papel, lo que sea, no traían el documento, entonces ya no se podía cumplir ese requisito, luego no se podía aplicar el mismo procedimiento. Pero más allá del ejemplo concreto del caso de las personas migrantes y del mismo procedimiento, también otra aclaración, las personas migrantes tendremos a pensar que son solamente aquellas que están en condiciones de vulnerabilidad, y resulta que no, que hay migrantes, no sé, compañeros de ¿cómo es que se llama? Las personas en las embajadas, ¿no? O las personas que vienen en el alto o la alta ejecutiva que trae su pareja del mismo sexo, pues son personas pues migrantes, no están en su país, pues para ellos y ellas también hay derechos. Entonces, Lina, ¿cuáles
en términos de esos procedimientos que tú decías que son los mismos derechos, pero que tenemos que, en realidad, es ajustar esos procedimientos para acceder a los derechos de manera efectiva, y mencionaste algunos problemas por la ausencia de esas, o unas afectaciones específicas por la ausencia de esos procedimientos. La ley trans específicamente que viene a resolver, hay una iniciativa del Congreso de la República de Colombia por una ley integral trans, específicamente, ¿en qué avanzaríamos con esa ley en Colombia? La ley integral trans lo que pretende es, digamos que recoger en un marco normativo esos vacíos que hoy en día tenemos, generando de alguna otra manera la creación de mecanismos que garanticen directrices para funcionarios públicos, capacitación, actualización de los sistemas de información, y también la posibilidad de que algunos programas y proyectos que no pueden contemplar a las personas trans, como a nivel, por ejemplo, agrario, tenemos hermanos que están en la ruralidad y que necesitan acceder a la tierra, a los programas agrarios, y no lo han podido hacer, pues tengan una cierta priorización, poder de alguna otra manera nivelar esas brechas que existen en educación, salud, vivienda, a través de crear esos mecanismos. También es un mensaje a la sociedad, ¿no? Yo recuerdo escuchar a una activista argentina contar una historia cuando en el 2012 se había sancionado la ley de identidad de género en Argentina, y ella decía que se había subido a un taxi y precisamente en ese momento estaba el taxista comentándole sobre la ley de identidad de género, y entonces la respuesta que le daba el taxista a esta activista trans es: bueno, ahora con esta ley toca respetarles, ¿no? Y creo que una ley implica muchas veces ese mensaje, ¿no? Para una población que de pronto cree que nosotros somos sujetos ausentes de derechos, ¿no? Entonces es también un mensaje a la sociedad para decir: bueno, ahora toca respetarles, ¿no? Ahora sí toca respetarles. Bueno, ese es el poder del derecho, que no sé por qué tiene tanto poder. Pero... Bueno, el ejemplo concreto de la tierra es muy interesante, porque entonces se asigna tierra a personas que sean mujeres o que sean hombres, ¿sí? Como el sistema de información no tiene una variable que diga persona trans o persona no binaria, es posible que entonces no entren en un programa de redistribución de tierras en Colombia, porque es que no existen jurídicamente, entre comillas. O sea, sí, la persona existe, pero en el sistema no. Pero ¿y cómo hago? ¿Cómo es el ejemplo concreto? Pero también, por ejemplo, tenemos el caso de que no se puedan priorizar algunas personas en esos proyectos y programas. Tenemos, por ejemplo, el caso de las hermanas indígenas que estaban en el resguardo, fueron expulsadas del resguardo, y en ese momento son personas que trabajan la tierra, pero que no habían podido acceder, así que quedaron como en un ciclo de explotación laboral, yo creo que lo más feudal, en donde pues se les pagaba, ni siquiera se les pagaba, sino era por la comida y la dormida, ¿no? Entonces la posibilidad de poder acceder a su identidad de género, pues a su identidad, que es importante también, y que se les pueda identificar también como población priorizada para poder acceder a ciertos proyectos y programas agrarios, pues permite también poder dignificar su vida, poder que no salgan de su territorio, ¿cierto? Y que se dediquen a lo que ellas han considerado que es su labor, ¿no? Y con lo que dignifican, que es trabajar la tierra. Entonces también es la idea de que las personas trans solamente estamos peleando por el derecho a hormonas y cirugías, ¿no? Y que solamente ese es el camino, que estamos pues tratando de que se nos reconozca, sino que no, tenemos problemas de acceso a la vivienda. Así tengas dinero, la gente no te arrienda la vivienda, ¿no? No es solamente que no tengas muchas veces como el dinero para acceder, sino que no se te arrienda. Nadie quiere tener una persona trans de vecino, nadie quiere tener arrendada una persona trans bajo los imaginarios y estereotipos que hay de cómo somos las personas trans, pero
así tengas conocimiento, así puedas acceder a la universidad y tengas, pues es difícil que contraten a una persona trans, ¿no? La gente tiene, por eso es el peligro de que líderes políticos que pueden movilizar, cierto, un sector de la población, difundan discursos que puedan promover el odio y la estigmatización, no solamente porque aumenta el riesgo de violencia que podamos tener las personas trans, sino que eso implica también que aumenta la brecha en el acceso a ciertos derechos, como entre más la gente tenga estigmatizadas a las personas trans, pues menos fácil va a ser para nosotros acceder a los derechos. Sí, eso que has dicho me parece interesante, porque cuando se piensa en la ley integral trans o en cualquier procedimiento para las personas trans, la gente tiene en la cabeza como cirugías y hormonas, y realmente por eso es integral, porque se abarca muchos otros derechos que ni siquiera pensamos, y no los pensamos además desde la carencia de ese derecho. Es decir, ese ejemplo, pues a las personas trans no les arriendan, aunque no lo podamos creer, así es. Por el solo hecho de ser trans, inmediatamente se pone en tela de juicio si será una buena persona, si va a pagar, si no lo quiere tener como vecino. Yo creo que incluso en estos días en un evento nos mencionaban como los resultados de la encuesta de cultura en Bogotá, que hace muchos años la pregunta era, ¿usted tendría como vecino a una persona lesbiana, gay, bisexual o trans? Y la gente decía, no los quiero tener como vecino. ¿Usted discriminaría a una persona LGBT? No. ¿Sí? Si uno hace la pregunta a usted, pues la gente o sea, a la gente le cuesta trabajo como entender que no reconocer derechos a una persona es discriminación, que no arrendarle es discriminación, pero si usted hace la pregunta, sí, o son aptos para ser padres y madres, no. ¿Usted los discrimina? No. Entonces como que no cuadra una cosa con la otra. Son personas trans, costeños, afros y venezolanos, las personas que más dificultad tienen para... No, indígenas es que ni siquiera aparecen, o sea, sí que están en el eslabón, ni siquiera los tenemos solamente nos acordamos de ellos cuando están en el Parque Nacional en completa desprotección. De resto ni siquiera los vemos para arrendarles, porque esto es como... O sea, la primera discriminación es el no reconocimiento. Es como impresionante. Bueno, David, en estas cosas que nos decías de la piedra, el papel y la idea, entonces hay cosas que todavía están en la idea, o sea, hay cosas que todavía faltan. ¿Qué faltaría para sobre todo además pensando en yo creo que una de lo que falta, y me dirás, es esa posibilidad de ese enfoque interseccional, o sea, de pensar que las personas LGBTIQ+ no somos como urbanas, adultas, educadas, no, que somos bien mezcladitos, y también somos rurales, también somos niñas, también no fuimos a la universidad, también hacemos actividades sexuales pagas, no sé, somos... Sí, hay mucha complejidad en el ser humano. Pues muchos son los retos, hay unos temas que, por ejemplo, yo siempre he dicho, y a mí me cambió mucho la perspectiva estar en este cargo, porque antes decía, no, con sensibilización y con diálogo y con buena onda seguramente se puede transformar el mundo, hasta que tuve una reunión con una mamá de IDIPRON, que es el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud, que son personas, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, que están en riesgo o en habitabilidad de calle por consumo de drogas y una serie de violencias, y nos llaman y nos dicen, pues es un chico trans, 14, 15 años, que dentro del instituto pudo hacer su tránsito, digamos, es reconocido por sus padres, por la actividad y demás, pero necesitamos como parte del proceso que vuelva a su casa al menos una vez al mes y que su mamá lo acoja y comparta con sus hermanos. Y nos sientan con la señora, y la señora decía, es que ya es problema de ustedes, o sea, a mí no me importa porque no son capaces, ustedes son los inútiles, tarará, y literalmente por más que estuvimos hable, ella decía, yo prefiero que esté muerta, se refería así, antes que pasar el oso con los vecinos de que vaya a mi casa. Y ahí yo entendí perfectamente que por más sensibilización y por más diálogo y lo que sea, hay un punto donde el derecho es fundamental. Y nos tocó llegar a decirle, qué pena, pero a partir de acá ya no vamos a hablar en lógica de
de si le parece o no le parece. Usted tiene una obligación y acá hay una ley y acá dice esto, y si no, se está discriminando, está incurriendo en esto, y es legal. Y ahí el diálogo ya cambia. Y eso nos ha tocado con en muchos escenarios. Pues las Fuerzas Armadas, militares, policía, por más capacitación, la gente nos dice, háganles más sensibilizaciones. Se lo saben de memoria, muchas personas se lo saben de memoria, te lo recitan. Pero por dentro, en su corazón, hay algo que hace que si no es la ley, si no es la obligación, si no es la representación jurídica, pues no va a cambiar su actuar, o aún así, ¿sí? Porque hay personas que pues, igual incurren en los delitos. Y yo creo que todo el tema de la información, los registros administrativos, son un reto muy complejo. Y es un reto que en este momento va porque nosotros hablamos de LGBTI y no de LGBTIQ+. Es un reto que está en choque en este momento, incluso con el mismo movimiento social. El movimiento social se puede denominar como considere, y es parte de la libertad. Y las organizaciones sociales y las ONG y demás lo pueden hacer. Pero nosotros llevamos ya casi 2 décadas intentando explicarle a la gente la diferencia entre homosexual y heterosexual. Y es muy difícil, muy difícil. O sea, nosotros tenemos un registro, por ejemplo, de cuántas personas trans trabajan en el distrito, y se hace porque la gente mete los datos en la hoja de vida del distrito y se autorreconoce como tal. Tenemos al menos unas 1000 que creemos que no son trans, pero pues están confundidas, y por más que les hemos explicado, siguen poniendo trans, ¿sí? O sea, confundido el funcionario que llena su hoja de vida, que llena su propia hoja de vida. Y de ahí en adelante vaya luego, si no hemos logrado eso, si no hemos podido cruzar, combinar que Fiscalía, Policía, Medicina Legal tengan la misma variable y lo entienda igual, lo interprete y llegue el dato. Al menos en la seccional Bogotá. Al menos los mínimos, ¿no? O sea, es que esos mínimos no los hemos llegado. Vaya, explíquele qué significa queer y qué significa más. Porque es que el más yo todavía no lo entiendo, ¿sí? Entonces, nosotros administrativamente tenemos unas acciones con un presupuesto puntual y yo tengo que llegar a una persona trans. Para poder decir que es una persona trans, yo digo, bueno, que hay un autorreconocimiento, pero pasa esto, o sea, hay unas condiciones que yo administrativamente tengo que cumplir. Y eso hace que la política tenga sentido. Si yo meto un más, pues eso es todo y es nada. ¿Sí? Yo entiendo la posición, digamos, como movimiento social, pero administrativamente, en materia de registros, en materia de la trazabilidad de los indicadores, de poder registrar un homicidio, de poder hacer esos seguimientos, muy complejo. Y creo que ahí está un tema que nos tenemos que seguir dialogando como movimiento social. Y lo último es también que yo sí creo que tenemos que pasar como movimiento social también a entender el escenario en el que estamos actualmente, por lo menos en Bogotá. Yo creo que nos quedamos como en general en lo que pasaba hace 20 años, ¿sí? Y no entendemos que ya estamos en un punto en el que hay que cuidar lo que hay, ¿sí? Por supuesto, fortalecerlo, consolidarlo, pero también pensar hacia afuera y buscar la forma de incidir en muchas organizaciones, pues digamos, todos los procesos trans se han replicado hacia el resto del país y eso es vibrante y maravilloso, pero acá todavía nos hace falta y lo estamos viendo como con pequeñez, ¿no? Y nos falta todavía como pasar de que el tema no es solo la visibilidad por la visibilidad, sino poder tener unas discusiones más profundas sobre temas concretos. Bien. Sí, como la película de todo al mismo tiempo, en el mismo lugar, Sí. Porque sí, pues lo que decía también Beldis, o sea, la realidad, el derecho se demora en reconocer lo que está en la realidad hace mucho rato. Y claro, es un gran desafío para el Estado, que es muy lento en reconocer esto, reconocer el más, el no binario, el queer, que todavía está en una variedad de posibilidades infinitas como el ser humano para poder trasladar eso, digamos, a lo administrativo. Ese es un gran desafío. Eso no quiere decir que no sea deseable, por supuesto. Hace 20 años o antes solamente éramos heterosexuales y homosexuales. Y ya hay otras nuevas categorías que se han dado. Es posible, pero hay que entender las dificultades del Estado para reconocer esta diversidad, digamos, en la práctica, porque es bien lento. Me parece interesante también lo de el reto en términos de formación, que siempre será, digamos, una actividad y una estrategia útil.
Creo que el reto está en cómo construimos pedagogías distintas, más allá de recitar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque la Policía Nacional es experta en derechos humanos, saben más que cualquiera de nosotros aquí sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, es su deber además. Pero no logran como conectar entre lo abstracto del derecho y lo que yo hago en el CAI cuando detengo con el chiste interno o cuando retengo arbitrariamente una pareja en cualquier calle de Bogotá. Entonces no conectan cómo tratar a esa persona con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y me parece muy interesante también el tema de la familia, ¿no? No es solamente que las familias no pueden discriminar, es que las familias tienen un deber de protección, o sea, padres y madres tienen unas obligaciones con sus hijos lesbianas, gays, bisexuales y trans que no se las pueden pasar, ¿ah? Y que realmente creo que no hemos ensayado esa vía, porque a nosotros no nos gusta perseguir a nadie, pero que padres y madres de familia tengan en cuenta que no pueden desproteger a sus hijos porque sean trans o porque sean lesbianas, porque sean gay. Esa no es una causal que los exonere de su obligación, no, es que creo que hay ahí por explorar legalmente un campo bien interesante, que ojalá no tengamos que llegar, porque si la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pues ¿para qué mandamos demandando padres y madres por no proteger los niños? O llevarlos a bienestar familiar. Sí. O sea, si desprotegen un niño trans, hay una obligación de sus padres y esas madres. Legal, grave, no solo la no discriminación, que igualmente grave, pero sin embargo, se posiciona hoy en día una narrativa en defensa de la familia, que es esa narrativa de con mis hijos no te metas. Que es una narrativa que sí tiene un sustento, digamos, religioso, que intenta proteger también una familia muy tradicional y la patria potestad que hay sobre eso. Es decir, yo educo a mis hijos y a mis hijas como yo quiera, ¿no? Y creo que eso ha intentado también desvirtuar un poco los derechos que los niños y las niñas y adolescentes tienen, ¿no? Que el derecho a la familia es el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de ser protegidos, no de que se tome decisiones bajo esa idea de que yo te protejo. Entonces creo que hoy en día en el país, y creo que también es una agenda global, no creo, es una agenda global, que ha tenido bastante resonancia, que es bastante adultocéntrica, ¿no? Y que intenta también posicionar los valores de una familia tradicional que está también dentro del imaginario, no es una realidad, porque las familias no somos así, no nos constituimos solamente bajo esos valores ni bajo esa idea de mamá, papá, niño, niña y mascota, ¿no? Sino que existe ahí una narrativa que creo que también ha movilizado una agenda política, ¿no? Hoy estamos viendo políticos, es como la politización del evangelio, ¿no? Algo así, ¿no? Es llegar, hoy en día tenemos pastores, pastoras, con filiaciones directas religiosas, movilizando agendas en el Congreso y posicionando esas ideas también de la familia tradicional, de la defensa de los niños, ¿no? Tenemos narrativas como no solamente con mis hijos no te metas, sino defendamos la inocencia de los niños, ¿no? Y de las niñas, y que creo que en la realidad pues difiere mucho de los derechos que niños, niñas y adolescentes tienen, ¿no? No, pues a mí me encantaría que defender la inocencia de los niños también pasara por defender su derecho a su integridad. Pero yo no los veo luchando por una vida libre de violencia sexual para niños, niñas y adolescentes. O sea, queremos la misma fuerza en la defensa de los derechos de todos y de todos los derechos. Pero bueno, también hay familias trans que están diciendo con mis hijos no te metas. O sea, porque es que también las papás y mamás de las hijas trans pues también están diciendo con mis hijos no te metas, que tienen derecho a ser así. Y yo también defiendo el derecho de las familias a educar como quieran, con los valores que quieran, eso es su libertad de escogencia, pero si en esas familias que han educado como ellos quieren, hay una persona lesbiana, gay, bisexual o trans, tienen la obligación de protegerles, de cuidarles y de no generarles mayores violencias.
O sea, eso es indiscutible, eso es... Hay una cosa, la Convención sobre los Derechos de los Niños es la convención más ratificada en el mundo, pero pareciera que son los niños a la manera que queremos que sean, ¿sí? O sea, a la visión adultocéntrica, como tú decías, el adulto quiere que es mejor. Yo generalmente hago reflexiones, no tan jurídicas, pero es cuando todas las personas adultas que nos escuchen crecieron, qué tan chévere se sintieron con sus papás cuando les imponían cosas. Seguro no tanto, seguro sabían que ellos querían alguna cosa, ¿sí? Distinta, entonces eso cómo se sentía y cómo ahora que son adultos defienden imponerles a la niñez lo que consideran. Realmente la convención, volviendo a lo jurídico, lo que nos dice es que los niños, niñas, adolescentes son libres y en su desarrollo autónomo y tienen que ir ganando una mejor comprensión del mundo en el que nacieron, ¿sí? Entonces, el desarrollo es para comprender cómo se relacionan con la sociedad, pero a sí mismos lo van haciendo por sí mismos. Entonces no podemos jugar desde la imposición. Y además cuando hablamos de estas familias grandes defensoras de unos modelos, desconocemos de nuevo que las personas LGBT tienen familias. Entonces, claro. Hace poco yo pensaba... Que salgan nuestros papás y mamás a decir que nos quieren, nos protegen y que también con nosotros no se metan. Sí. Que salga mi mamá y diga con mi hija no se metan. Total, es que es como que la familia es por la que yo quiero y en ese discurso también estoy diciendo que es indeseable la diferencia. Y también estamos pensando, y a veces nos están vendiendo la idea, venga, con usted no es LGBT, entonces con usted no es con esos. Pero finalmente esto lo que busca también es expropiarnos al ser humano, se nombre como se nombre, de su propia diversidad. Porque es que la diversidad es algo intrínseco a todas, todos y todes, se quieran nombrar como LGBT o no se quieran nombrar, o se quieran nombrar desde lo tradicional, desde el binario, desde donde quieran, la diversidad es intrínseca a nosotros y a nosotras. Y lo que están haciendo esos discursos es también que la persona que se va desarrollando tenga miedo a su diversidad, que puede ser o no puede ser LGBT, su desarrollo humano lo irá diciendo. Sí, pero no podemos ir contra la diversidad. Y eso es para que dejemos de pensar que estas causas son solamente de allá, de las personas LGBT. Yo creo que como sociedad tenemos que empezar a entender que esto es de todos y para todos. Y los derechos humanos nunca nos van a restar. Siempre nos van a sumar a todas las personas en toda nuestra diversidad, porque ser heterosexual y cisgénero es parte de la diversidad, no está por fuera de. Una de las formas en las que yo trato de, cuando hablo con personas así que no tienen nada que ver con los temas de diversidad, entre comillas, es contarles la diferencia en el marco jurídico cuando es un crimen por la orientación sexual real o percibida, ¿sí? Que creo que lo aprendí de ustedes. Y impacta mucho cuando uno le dice a la gente, como mira, acá hay un caso de un par de hermanos que fueron asesinados porque los percibieron como gays. O sea, la gente creía que eran gays, pero no eran. Pero no eran. O sea, parecían. Y siempre es el mensaje de decir como, independientemente de que usted no sea LGBT, esto también es con usted. ¿Sí? A usted alguien puede interpretar o puede lo que sea, o a su ser querido, o a su familiar, o a una persona de su trabajo que usted quiere, o lo que sea. O sea, el sistema que hace que la violencia sea la forma de regular la heterosexualidad, la heteronormal, esta idea de tener que reproducirnos al final de cuentas, es lo que hay que cambiar, es lo que hay que ajustar porque afecta a cualquier persona. Sí. Y además, claro, porque lo resumen en que es que queremos volver a niños, niñas y adolescentes LGBT. O sea, nada más lejano de querer convertir a nadie en nada. Uno es lo que es. Uno es lo que es, respetar lo que es. No nos interesa convertir a nadie, no me interesa. Hay gente que no me interesaría convertir. No, gracias. A nadie. Si yo fuera heterosexual no lucharía para que nadie me vuelva lesbiana. Así como siendo lesbiana no quiero que nadie me vuelva heterosexual, no, pero eso es una violación a mi derecho humano, es tortura. Bueno, para terminar, una pregunta interesante. Bueno, como quieran, si cortica o larga. Hoy es posible algo que hace 20 años era impensado. ¿Qué? 30 segundos para pensar. ¿Quién? Libre. ¿Quién quiere empezar? Muchas cosas. Yo he empezado. Muchas cosas, sí. Al menos una. Yo digo que yo soy de las personas transcuchas, ¿no? O sea, ya mayorcitas.
¿Eso es cuántos años? Tengo 45 años. Muchísimo. No, pues para la expectativa de vida de las personas trans es ¿Cómo así? superar ¿Cuál es la expectativa? 35 años. Mira. Entonces, yo puedo decir que hace 30 años yo no sabía que las personas transmasculinas, o sea, existíamos. Ajá. Sí. Bueno, y hace 20 tampoco, o sea, mi tránsito comenzó hace 10 años. Y empezó hace 10 años cuando pude acceder a información, cuando la información circulaba. Pero ¿no? tú sentías algo. Claro, no, desde siempre, pero era eso como que yo creo que yo nací mal en el momento indicado, en el cuerpo que no era, algo raro estaba en mí, ¿cierto? Yo estoy solo en el mundo, o sea, una vaina así como que muy en la intimidad y en lo privado, ¿no? No había información, mi familia no tenía información, no había ni grupos de apoyo, ni alguien que te pudiera decir eso no existía, ¿no? Entonces no había sentencias de la corte, si me entiendes, que dijera, no, es que hay un pronunciamiento por parte del Estado de que hay un derecho para ustedes, no. Entonces creo que ha cambiado en términos de poder tener mayor información, mayor acceso a la información, también un mayor acompañamiento y un mayor acompañamiento también a nuestras familias, de alguna otra manera, de poder tener mecanismos, ¿no? Para poder, bueno, los mecanismos han estado, nosotros hemos utilizado la tutela como un mecanismo principal ante la exigibilidad de los derechos. Pero nunca los habíamos usado porque no había, o sea, no había conocimiento de eso, siempre creíamos, bueno, esto está mal, esto está, no habían organizaciones tampoco, ¿sí me entiendes? Ustedes son la primera organización jurídicamente constituida, después sigue Santa María Fundación, entonces no habían organizaciones tampoco en la defensa, ¿cierto?, de los derechos de la población, en este caso trans. Entonces creo que sí hay también avanzado el fortalecimiento del movimiento LGBT. En los últimos años han empezado a existir los pronunciamientos de la Corte Constitucional en relación al reconocimiento de los derechos de las personas trans. Hay una mayor circulación, una mayor politización también de las personas trans y del movimiento trans. Y también como una proliferación de organizaciones y colectivos trans que han permitido también el acompañamiento mutuo, la posibilidad de poder también acogernos frente a la exclusión que hemos tenido de las familias. Entonces sí creo que hemos avanzado en eso y eso también ha permitido que hoy en día más personas puedan identificarse como trans, que puedan pues tener espacios de acogida, espacios seguros, porque se necesitan. Antes, si tú te vestías con prendas del género con el que no se te había asignado, pues eras criminalizado, te llevaban. Es decir, habían ciertos mecanismos que hoy nos peleamos por el tema de la despatologización de las identidades trans. Es decir, creo que hemos podido avanzar, ¿no? Y hay cosas que hoy en día permite que hayan infancias trans. Antes nunca en mi colegio ni en mi espacio yo vi un par que dijera, no, mira, yo soy trans. No había. O sea, entonces creo que sí falta, sí. O sea, hoy es posible el reconocimiento legal, mayor acceso a información, mayor acompañamiento para las personas trans en Colombia, que hace 20 años era no impensado como posibilidad, pero sí como realidad. Impensado en ese momento. Muy bien. ¿Qué quiere decir? Pues muchas, ¿no? Son muchísimas cosas, ¿no? O sea, que existan presupuestos, estructuras, políticas públicas, acciones, pero yo creo que de base es el cambio cultural. Hace 20 años, si una persona, una pareja gay, era agredida por una vecina con un palo, el barrio entero se hubiera ido a defender a la vecina, a defenderla, ¿sí? Hace 3 años eso mismo sucedió acá en Bogotá y había 2.500 personas al día siguiente protestando en contra de la casa de la vecina. Nos tocó a nosotros ponernos ahí como a proteger la casa porque si no hubiera pasado quién sabe qué tragedia. Pero claramente el cambio es de chip y es un cambio social y es que ya hace 20 años era tranquilo por decir, sí, yo soy homofóbico.
con total tranquilidad en cualquier mesa. En este momento, pues la mayoría de la gente se lo piensa 2 veces, o al menos le da un poquito de escozor. ¿Sí? Culturalmente ha cambiado mucho y eso hace que en los trabajos, por ejemplo, ya haya un chip de, bueno, sí debería al menos intentar hacer algo para la vinculación laboral, o sí debería en los temas médicos, yo, o sea, lo veo todo el tiempo. Pues toca. Las personas, no, incluso hay muchas personas, por ejemplo, en el personal de salud que nos dice todo el tiempo, como, yo quiero saber hacer, pero no sé cómo hacerlo. Si no me formaron, no me educaron para atender ciertos temas relacionados con la salud, por ejemplo, de las personas trans. Pero la gente sabe que hay un deber o que hay una idea de ir hacia allá. Y eso creo que es lo básico del gran cambio que hay. Eso es interesante porque entonces hoy es posible tener una institucionalidad con presupuestos, con personas capacitadas que hacen posible la materialización de derechos para la población LGBTIQ+, al menos LGBTQI en Bogotá. Hoy es posible un cambio cultural que ha permitido que rechacemos la violencia. No era que íbamos a atacar a las vecinas con el palo, no, íbamos a hacer un acto pedagógico diciéndole ya no está permitida la violencia, hace 20 años de pronto sí, pero hoy no vamos a permitir la violencia contra nadie. Y hoy es posible también mayores inquietudes por las personas para trabajar por la diversidad sexual que hace 20 años no imaginábamos. Muy bien, gracias. Yo me sumo a todas. Vamos en 40, entonces, hace 40 años. No, yo creo que hay varias cosas que han cambiado. Jurídicamente se habla de derechos, yo creo que no es cuestionable, abiertamente al menos, el decir no tienen derechos. Digamos, creo que hoy día en Colombia es clara la misma dignidad humana de las personas con independencia de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. En eso sí creo que es algo que celebrar del activismo jurídico que se ha hecho y de la pedagogía jurídica. Entonces yo creo que hoy jueces, juezas, funcionarias públicas, secretarías de género, hay secretarías de género casi en cada municipio del país. Les falta comprensión, les falta una aplicación, pero las hay. O sea, ya estamos hablando de género y el género lo estamos entendiendo no solamente como las mujeres cisgénero y heterosexuales, sino que estamos entendiendo que el género es un dispositivo social que nos condiciona a las personas a un binarismo y que eso incluye a las personas LGBT. Sí. Eso creo que es algo súper importante, pero también creo que en el diario es muy lindo ver personas trans movilizándose por la calle con cierta tranquilidad. Ver parejas del mismo sexo cogidas de la mano, ver parejas del mismo sexo con sus hijos. Entonces creo que también hemos reivindicado un espacio que se creía que solo era exclusivo de los heterosexuales, como es el espacio público, pero también como es el ámbito familiar. O sea, hay que entender que tenemos familias, no solamente hacemos parte de familias que nos quieren, o sea, no todas las familias nos odian, nos quieren, pero además conformamos familias y conformamos familias unidas por los mismos lazos de amor y afecto que las heterosexuales. ¿Sí? No somos extraterrestres, no estamos aquí haciendo algo súper raro, particular y perverso, sino que somos familias, tenemos los mismos proyectos de construcción, de solidaridad, de apoyo mutuo, y eso es algo que nos ha ayudado el derecho, pero también nos ha ayudado todos los movimientos sociales en estos 20 años. Muy bien. Entonces hoy es posible que jurídicamente lesbianas, gays, bisexuales, personas trans, no binarias, tengamos derechos reconocidos en la ley. Yo siempre pongo este ejemplo. Hace 20 años las parejas del mismo sexo no tenían ningún derecho en Colombia. Hoy los tienen todos, o sea, todos los derechos, con todas las de la ley. Y hoy tenemos un mayor reconocimiento de nuestra dignidad para ocupar el espacio público, para que sean reconocidas nuestras familias. Y para vivir con dignidad, que creo que finalmente por eso es que trabajamos todos los días, para vivir libres de violencia, para vivir como queremos y para no recibir humillación por eso que queremos ser. Entonces muchas gracias a este hermoso público que nos acompaña hoy, gracias por venir tan temprano aquí al Centro de la Felicidad, gracias por acompañarnos, gracias Lina y Betis por esta charla tan entretenida. Yo quiero decir una cosita final, claro. Muy chiquita, porque no quiero que quede en el aire que la política pública en Bogotá excluye a, por ejemplo, las personas no binarias. Nosotros tenemos acciones como el programa de cedulación, que es un programa que financia y acompaña el hecho de la cédula a las personas trans y no binarias.
¿sí? Ya Sí. van más de 300 personas trans y no binarias que tienen su documento de identidad y demás. Incluso, hemos dicho en muchos momentos, podríamos pedalear una reforma, solo que tocaría que pasara por el Consejo de Bogotá y es volverle a poner en la bandeja a ciertas personas la política pública, pero que se pueda incluir lo no binario. No estamos hablando de problemas muy específicos Muy administrativos de registro en una Sí. variable que... Pero sí la discusión sobre una variable como el más hace que eso sea muy difícil de codificar y de poderlo, Sí. ni hoy ni creo que nunca. O sea, que es Y en el más- tema de los no binarios ahora pues hay sentencias de la Corte. Exacto, Sí, hay algo que respalda. Voy a sumar Ah, mire, pues voy vamos a volver a empezar. vamos a sumar hoy es posible algo que antes era impensable, creo que es esta confianza tejida entre las instituciones públicas, las organizaciones de sociedad civil. Es algo que ha Sí. costado, pero realmente hoy día en Bogotá en especial, pero en muchos otros territorios tenemos esos compuentes, esas confianzas, Sí. esa tranquilidad de saber que trabajamos juntos por algo mejor y no unos contra otros. Totalmente. Súper. Muchas gracias. Pero chévere, Maravilloso. Chévere.